Hola, hoy te quiero platicar acerca de un método de estudio bíblico que se llama el método analítico. Para entender el método analítico tenemos que entender bien la palabra análisis. Análisis viene de analizar y analizar tiene que ver con dividir, subdividir, seccionar, partir, etc. Es como por ejemplo cuando te hacen un análisis de la sangre, ¿verdad? Te hacen un análisis y te dicen tanto es de glóbulos blancos, tanto de glóbulos rojos, etcétera. Y así pues, te digo eso pues porque cuando estudias un párrafo de la Biblia, tú tienes que partirlo, dividirlo, seccionarlo y tienes que hacerlo pues usando este método. En este método se trata de que tú descubras las ideas que vienen allí en ese párrafo y entonces que hagas una lista de esas ideas y luego que hagas un bosquejo de esas ideas y entonces haz de cuenta que el resultado del método analítico es ese bosquejo. El bosquejo del análisis te puede servir a ti para una lección, para un sermón o para una reflexión pues de la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver acerca de este método. Resulta que para aplicar este método de estudio bíblico de la Biblia, nosotros tenemos que ser conscientes de que, haz de cuenta que somos un camarógrafo, que trabajamos para una televisora, por decir algo, y entonces que estamos con una cámara videograbando, y entonces a eso se le llama enfoque. Tú puedes ver, por ejemplo, un evento desde arriba, desde un lado, lo puedes ver desde abajo, ¿verdad? Y entonces a eso se le llama enfoque. Te digo eso pues porque cuando haces o aplicas el método analítico a un pasaje o un párrafo de la Biblia, tú tienes que determinar el enfoque. Tienes que ver qué tipo de literatura estás leyendo. Básicamente en la Biblia nosotros encontramos narraciones, discursos y poemas. Las narraciones, por ejemplo, están en el Pentateuco, están en los libros históricos, están en los evangelios y están en el libro de los Hechos. Las narraciones giran en torno a personajes o a eventos. Entonces, cuando tú aplicas el método analítico tienes que estar consciente de qué literatura estás leyendo para que veas o te fijes el enfoque que puedes tener. Entonces, las narraciones, ya dijimos, giran en torno a personas o eventos, pero el otro tipo de literatura son los discursos. Los discursos giran en torno a ideas o conceptos o asuntos. Y entonces, bueno, pues tenemos que ver qué asunto, qué idea está manejando para ver el enfoque. El otro tipo de literatura, el tercero que viene en la Biblia, son los poemas. Y los poemas pues giran, se dice, en torno a sentimientos o emociones. ¿Ok? Entonces, tienes que ser consciente de qué literatura estás leyendo para ver el enfoque que vas a tener. Y entonces, resulta que para aplicar el método analítico tienes que seguir ciertos pasos. El primero tiene que ver con definir la base bíblica. El método analítico se aplica a párrafos. Sería muy difícil o muy laborioso que lo apliques a un libro, al menos que sea un libro corto. Y entonces, ya que tú tienes un párrafo, entonces le aplicas el método. Se dice que un párrafo es un conjunto de versículos que están unidos, pero que hablan acerca de lo mismo. ¿Ok? Si tratan de otra cosa, aunque estén juntos, ¿verdad? Ahí, entonces es diferente. Muy bien, entonces defines la base bíblica que tiene que ser un párrafo en el método analítico. Después de eso, pues descubres el tipo de literatura que estás leyendo, si es narración, discurso o poema. Y luego, entonces después de eso, decides el enfoque. ¿Ok? Y entonces, ya que tienes definido tu enfoque, haz de cuenta que tú te imaginas que tienes una cámara y te fijas en los giros que das o que, bueno, imaginariamente, ¿verdad?, que das en esa cámara. Y entonces, ya que ves esos giros, haces una lista de esos giros para que luego que haces esa lista, bueno, los divides o los subdivides. Dices, estos giros tienen que ver con esto, estos otros con esto otro, y así. Y entonces haces un bosquejo que te sirve de base para tu mensaje. Fíjate que lo que más necesita la Biblia es la palabra de Dios. O sea, lo que necesita la gente es la palabra de Dios. Y para eso pues necesitamos estudiarla y compartirla. Entonces este método te va a ayudar mucho en eso. Vamos a suponer que tú le vas a aplicar el método analítico al pasaje de la visita de los sabios que vinieron de Oriente para adorar al niño o al niño Jesús pues que había nacido. Entonces, esa es una narración. Entonces las narraciones
giran en torno a personas o eventos. En este caso nos vamos a centrar o concentrar en los sabios, ¿verdad? Y entonces, viendo a los sabios, nosotros nos damos cuenta en este párrafo de Mateo 2, del 1 al 12, que primero llegan pues a Jerusalén y luego de ahí van camino a Belén y luego llegan a Belén. Te estoy diciendo eso pues porque mira, en este análisis nosotros nos estamos concentrando en los sabios, pero nos estamos fijando en los lugares en los que estuvieron. Y entonces desde ese punto de vista, este párrafo pues tiene 3 secciones, o sea, Jerusalén, el camino a Belén y Belén. Ahora, por ejemplo, fijándonos en los sabios, o sea, solamente en ellos, sin los lugares, nos podemos dar cuenta de que ellos, por ejemplo, preguntan por el rey que ha nacido y bueno, la gente les dice que los lleva con Herodes y luego Herodes con los sabios. Entonces, fíjate, están los sabios que llegan a Jerusalén que preguntan y luego van con Herodes y luego con los sabios o con los expertos pues, de la ley y entonces luego viajan y luego llegan a Belén. Entonces ahí se puede decir que hay 4 o 5 secciones o divisiones de pensamientos en este párrafo. ¿Te fijas? O sea, por un lado nos salieron 3 y ahora nos salieron 4 o 5. El método analítico es un poquito complicado, yo lo reconozco. Yo diría que es el más complicado de todos los métodos, pero al mismo tiempo es el más nutritivo, o sea, el que más nos empuja o nos impulsa a que profundicemos en la palabra de Dios. Yo diría, me atrevo a decir que el método analítico es el que mejor cumple las palabras de Jesús cuando dijo, escudriña las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Otra forma, otro enfoque que le podemos dar a este mismo párrafo de los sabios tiene que ver con el tema o el asunto. El asunto que combina, o que mejor dicho domina aquí en este párrafo es la adoración. Y podemos decir que primero está, por ejemplo, quiénes adoran y a quién quieren adorar. Se puede decir que otra parte en este análisis tiene que ver con los obstáculos que los sabios enfrentaron para adorar. Y luego, por ejemplo, también después de los obstáculos, o sea que, por ejemplo, que no lo encuentran y que andan investigando y que la hipocresía de Herodes. Entonces el otro asunto de la adoración que está allí tiene que ver con los pasos que ellos siguieron. Y entonces, ya que llegan hasta el niño Jesús, también se ve como otro asunto con qué adoran. Entonces, ¿quién adora y a quién adora? ¿Qué obstáculos se enfrentan para adorar? ¿Con qué adoran? Y se puede decir que la última sección de esto es el beneficio de haber adorado, que dice la Biblia que se regocijaron con muy grande gozo. Y espero que estas palabras te ayuden a entender a este método. Más adelante, en otro video, veremos más ejemplos de este método. Que este método te ayude a profundizar las Escrituras. Dios te bendiga.